Bienvenido a La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablo de Arduino, programación, electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento Maker. Mi nombre, Luis del Valle, y me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Bueno, vamos a empezar con este nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, aquí otra vez, otra semana más. En esta Semana Santa, que ya estamos en Semana Santa, no sé si estarás de vacaciones o estarás todavía trabajando. Yo de momento esta semana sí que trabajo, la próxima semana voy a estar de vacaciones. Y lo primero, ya te adelanto que el próximo martes no va a haber capítulo de podcast. Me he tomado unos días de reflexión, de vacaciones. Voy a ir con la familia, con mi hija y con mi mujer a ver a mis padres que están por Madrid. Así que la próxima semana ya te informo de que no va a salir ningún capítulo del podcast. Dicho esto, esta semana sí que hay un capítulo, viene bastante cargadito con bastantes cosas que quiero contarte. Y lo primero es una duda que me mandó ya José, mi amigo de Logroño, que en el Arduino Day 2019 Extension pues habló con un oyente del podcast que no recuerda su nombre o no le dijo su nombre y le preguntaba cómo podíamos cambiar el fondo del IDE de Arduino a color negro, es decir, poner un tema oscuro. Y tengo un artículo ya donde hablaba del tema de customizar el IDE de Arduino o hackearlo, y bueno, él estuvo dando varias soluciones y hoy os voy a hablar un poco de cómo podemos hacerlo. Es bastante sencillo. Por otro lado, os traigo un tema también interesante que quería tratarlo en algún capítulo y que de alguna manera lo traté también en el Arduino Day 2019 con Sigfox y que ya os hablé del tema del prototipado. La idea, para que estéis atentos y que sepáis de lo que voy a hablar, es que en sí las ideas no valen nada. Lo que vale es cómo las llevamos a cabo. Y voy a poner un ejemplo de un email que me ha enviado un oyente, Eddie, de Costa Rica, y os voy a poner diferentes ejemplos. Bueno, le voy a dar respuesta a este email que ya me lo envió hace tiempo. Yo ya le mandé por correo electrónico, pero lo quiero poner como ejemplo para vosotros. Y luego os voy a hablar de diferentes ejemplos de la vida real de empresas que han lanzado productos, incluso de una empresa bastante gorda y bastante potente, que intentó poner un producto en el mercado y fracasó estrepitosamente, y cómo tenemos que ver a la hora de afrontar una idea, cómo tenemos que conseguir el llevar a cabo esa idea. Y como siempre digo, vamos a intentar utilizar Arduino SP8266 para hacer un prototipado rápido, para hacer un prototipado muy económico y probar esas ideas. Todo esto es de lo que vamos a hablar de mi parte, y luego también va a estar, como no, esta semana, otra semana más, otra semana seguida, ya que no hago de vacaciones, pues bueno, vamos a hacer esta maratón de impresión 3D con Diego Trapero, donde vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra calidad de impresión con ciertos truquillos que nos va a ir explicando Diego Trapero de BitFat. Así que os espero dentro de este podcast, donde iré comentando todo esto que voy diciendo. El resto ya lo vuelvo a repetir. La semana que viene no va a haber capítulo del podcast. Estoy de vacaciones. Y ya la siguiente semana sí que vamos a volver con un capítulo donde nos vamos a juntar José Manuel Galileo, Germán y yo. Y vamos a hacer un popurrí, como siempre, pues de noticias y de recursos. Y estaremos ahí hablando pues mínimo una hora y luego nos alargaremos bastante y volveremos bastante fuerte. Así que nada, os dejo primero con cómo podemos hackear o customizar el IDE de Arduino. Bueno, pues como os he comentado al principio, a José de Logroño, mi gran amigo José, pues le preguntaron en el Arduino Day 2019 en la extensión a la que acudí, junto, bueno, pues con Sose, con José Manuel y un montón de gente más. Pues le preguntaron en un momento dado uno de los oyentes del podcast y usuario de la web, y además es alumno del curso de Arduino, Andrés Torres, pues le preguntó cómo podía
customizar o cómo podía cambiar el tema del IDE de Arduino para ponerlo en oscuro. Es algo muy interesante, la verdad, porque si te fijas, el IDE de Arduino, el oficial, el fondo es blanco y podríamos tener alguna opción en las preferencias que nos permitiera poner el modo oscuro. Bueno, pues eso se puede hacer de una manera sencilla. No hay que olvidar que el IDE de Arduino, al igual que toda la plataforma de Arduino, pues es de código abierto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos todo a nuestra disposición para descargarlo, todo el código, todo el software, y podemos modificarlo. Pero no hace falta programar para cambiar el tema del Arduino IDE. Hay un archivo que se encuentra dentro de la carpeta lib, donde tengamos instalado Arduino, por ejemplo, en Windows, en Program Files, pues ahí se instala Arduino, una carpeta que se llama Arduino, y dentro pues vamos a tener una carpeta que se llama lib y dentro otra carpeta que se llama THEME. Pues dentro vamos a encontrar un txt que se llama teme también, .txt, y lo podemos editar. Es un archivo de texto, lo podemos editar con un Notepad o con cualquier editor de texto, y dentro podemos modificar un montón de cosas. Entre ellas podemos modificar el color de fondo y el color de texto. ¿Dónde viene? Bueno, pues viene marcado como editor.bgcolor, que es background color para cambiar el fondo del IDE, y editor.fgcolor, que es foreground color, para cambiar el texto del IDE, el texto principal. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que si nosotros vamos a cambiar el color del fondo y lo ponemos, porque ahora mismo es blanco, y lo ponemos en negro, tendremos que cambiar también el color del texto. ¿Por qué? Porque si ponemos negro sobre negro no veremos nada, así que tendremos que cambiar los dos parámetros. En las notas de este capítulo te voy a dejar todo bien explicado de cómo lo tienes que hacer. Aparte, también te tengo que decir que escribí ya hace tiempo un artículo de cómo hackear o cómo podemos customizar el IDE de Arduino, y tocando este archivo. También te voy a dejar un enlace a este artículo que hace tiempo ya que se escribió, y con esto pues nada, ya lo podrías modificar. Eso sí, tienes que, una vez que modifiques este archivo de txt, lo que tienes que hacer es reiniciar el IDE. Tienes que cerrarlo y volverlo a abrir, y ya los cambios surtirán efecto. Queda muy bien, queda un tema oscuro, y si te sientes más cómodo con eso, pues adelante. Y con esto pues damos por finalizado esta pregunta que estaba ahí en el aire, que me envió José por email y que le dije que le iba a comentar en su día en el podcast. Así que nada, se da por zanjado y vamos con la segunda cuestión, el segundo tema, que es muy interesante. Bueno, a lo largo de la semana me suelen llegar un montón, decenas de emails. Al cabo del mes son centenares de emails, y bueno, en muchos casos, en muchas ocasiones me llegan ideas que tiene la gente, los makers, y que quieren desarrollarlas pues utilizando un Arduino, utilizando un SP o cualquier otro tipo de tecnología. Una de esas ideas me las envió Eddie desde Costa Rica. Bueno, es un email bastante largo, no lo voy a leer, voy a resumirlo, muy resumido. Eddie se llama Eddie Víquez Sibaja, vive en Costa Rica y es médico general. Bueno, él tuvo una idea que no me la dice porque tiene mucho recelo a comunicar esta idea a alguien por miedo. ¿Por miedo a qué? Miedo a que se la roben. Entonces él me empieza a hablar de si yo tengo ciertos conocimientos y sobre todo de cómo puede llegar a hacerlo, porque he intentado contar con diferentes amigos del sector tecnológico, pero al final no he conseguido que le ayudaran. Una de las opciones que él optaba era capacitarse, es decir, hacer el curso de Arduino que yo ofrezco en campus.programarfacil.com y desarrollar él mismo su propia idea. Y yo creo que es uno de los caminos más interesantes a seguir. Pero bueno, aparte de eso cuando estamos trabajando con Arduino. La idea que tiene Eddie va algo más allá, ya que involucra crear una app o una app para teléfonos, tanto para Android como para iOS. La app, por lo visto, debe ser capaz de detectar movimiento y obviamente además tendrá una cámara para detectar movimiento y lo traduce a un teléfono. Hasta ahí, estas son las ideas que me ha mandado.
El recelo que tiene sobre todo Eddie es la idea. No quiere que nadie se la robe. Porque él lo que sí que quiere es... desde siempre ha tenido ese gusanillo de emprender, de crear un producto y poder vivir de ese producto. Entonces yo ya le contesté en su día que lo primero es que Costa Rica para mí es un país que me atrae muchísimo. Hace ya muchos años leí un libro que se llama Pura Vida y me enamoró y me encantaría conocerlo. Es un país precioso y espero en algún momento, cuando ahorre el suficiente dinero, poder ir y visitarlo con la familia. Y respecto a la pregunta, mi respuesta se apoya sobre todo en mis años de experiencia en el sector de la tecnología. He visto muchos proyectos, he participado en muchos proyectos y en estos últimos años que he estado con la página de Programar Fácil, he visto pasar por mi email pues decenas de proposiciones de proyectos y de ideas que tiene la gente. Y aunque sea muy duro decirlo, la verdad es que las ideas no valen absolutamente nada. Nunca me cansaré de decir esto. Las ideas no valen nada. Lo que vale es cómo las llevamos a cabo. Y sí, a veces estáis escuchando bien. Las ideas no tienen valor, ¿vale? Vuelvo a repetir que lo que tiene valor es cómo se ejecutan. Así que aconsejo a Eddie y a cualquier persona que antes de ejecutar esa idea lo comparta con la gente. ¿Con quién tenemos que compartirlo? Bueno, lo primero es compartirlo con los familiares más cercanos, con la gente más cercana a nosotros. Tenemos que exponerle la idea sin miedo a que nos la roben. O sea, si para nosotros es complicado crear una idea, sobre todo una app, imaginaos para el resto de la gente. O sea, es complejo. Y aún así, aún teniendo conocimientos, no es tan sencillo embarcarse en este tipo de proyectos. Entonces, mi consejo es que se comparta con los familiares, con la gente más allegada, con amigos y que den el feedback, porque seguramente nos harán ver cosas que nosotros mismos no vemos y incluso nos puede llegar a permitir a detectar si la idea es buena o no, sin haber gastado nada de dinero, sin haber malgastado nada de tiempo, solo hablando. Y es que no sería la primera vez que me pasa a mí. Me he embarcado en muchas ideas, en muchos proyectos y he derrochado no mucho dinero, pero sí que mucho tiempo. Y al final el tiempo es dinero en llevarla a cabo y luego no terminar en nada, porque realmente no he sabido llegar a la gente que quería llegar y no he sabido testear esa idea. Y no solo a mí, le ha pasado a muchísima gente que, vuelvo a repetir, me llegan un montón de ideas fantásticas al email, pero que no tienen mucho sentido si no las llevamos al cliente ideal que la pueda probar y nos pueda afirmar si realmente eso tiene sentido. A todo esto se le llama dentro de Lean Startup el desarrollo del cliente, y os recomiendo que escuchéis el podcast donde hablaba con Néstor Kerr y hablaba de estos temas, de cómo utilizar o cómo llevar al movimiento maker metodologías como Lean Startup. Luego, aparte, vienen los aspectos técnicos. Imaginamos que ya lo hemos puesto en común con familiares, con amigos y realmente nos han dado un feedback positivo. Ahora todo esto hay que llevarlo a crear un prototipo. A ese prototipo o MVP, que significa producto mínimo viable, pues tenemos que llegar a conseguirlo. No consiste en el caso de Eddie, vamos a seguir con el ejemplo, pues Eddie podía contratar a una agencia o un programador y que le hiciera la app desde principio a fin. Primero, eso va a tardar meses. O sea, crear una app no es cuestión de unas horas, sino es cuestión de semanas, de trabajar, de poder transmitir a ese programador qué es lo que quieres conseguir, y una vez que lo tengas ya bien definido, es materializarlo. Eso puede tardar meses y, por supuesto, conlleva bastante dinero. Hay otro tipo de herramientas, ahí pues se llaman los mockups, por ejemplo, que lo que hacen es simular aplicaciones. Si tu idea es crear una aplicación, pues se la das a alguien que sea tu cliente ideal y que la pruebe, porque son solo pantallazos. Y él te va a decir si le gusta, no le gusta, si le es útil, sobre todo. Al final tenemos que conseguir hacer cosas útiles para los demás. Entonces, una vez que ya tengamos validada esa idea, y solo cuando la tengamos validada, es cuando yo recomiendo que contrates a alguien y que realmente hagas la app. Ya has tenido
dos fases muy importantes. Primera, el contacto con las personas más cercanas, familiares, amigos, donde les has transmitido las ideas y ellos te han dado un feedback. Y ya incluso puedes haber pivotado esa idea y puedes decir, bueno, yo pensaba esto, pero realmente a lo mejor esto es más interesante. La segunda parte es a tu cliente ideal, a esa gente a la que va dirigida ese producto, darles algo con lo que puedan trastear, con lo que puedan probar y que tú les veas la cara y le digas, bueno, realmente es útil para ellos. Y una vez que ya tengas todo eso validado, solo una vez eso pasa a gastar dinero y tiempo en desarrollar una app porque ya tienes algo que te crees que realmente puede funcionar. Y al hilo de todo esto hay una frase que siempre me ha encantado y que se la he escuchado un montón de veces a Néstor Guerra, que es que nosotros mismos nos creemos nuestras propias mentiras. Es decir, los emprendedores nos creemos nuestras propias mentiras. Lo que quiere decir es que nosotros mismos somos los que inventamos la solución y la ponemos en marcha sin saber si realmente existe el problema. O sea, solucionamos algo sin saber si realmente eso es un problema para las personas, ¿vale? Y todo esto pasa dentro de nuestra cabeza y nosotros mismos nos autoengañamos creyendo que es la panacea lo que hemos inventado cuando realmente a lo mejor es que no existe ni el problema. Entonces, mucho ojo con malgastar dinero y malgastar tiempo. De hecho, es que me viene a la memoria un caso muy reciente donde pues un usuario de la web, un oyente del podcast que se llama José, no voy a dar más detalles, bueno, quería hacer un proyecto y directamente me mandó un mail que tenía 1.000 euros para gastarse. Yo directamente dije, no, o sea, es que no quiero ese dinero, yo no voy a desarrollar algo que realmente no sé si va a funcionar o no. Yo te recomiendo que ese dinero lo gastes en hacer una investigación de mercado y si realmente eso merece la pena fabricarlo o no fabricarlo. Incluso si hay algo que ya existe y que lo puedes reutilizar, utilízalo para probar si realmente el cliente que tú tienes y que tú supones que tiene un problema, le va a resolver el problema. Si es así, adelante, fabrícalo. Si no, no gastes ni tiempo ni dinero. Así que mucho ojo y también mucho ojo con a quién le decís estas cosas y con quién os jugáis los cuartos. Eso es también muy importante. Por lo tanto, pasos a seguir. Si tienes una idea, no te la calles, compártelo con todo el mundo, familiares, con amigos, que te den feedback de primera mano antes de crear cualquier cosa, antes de gastar más tiempo y más dinero. Una vez que tengas ese feedback y creas que realmente eso es válido y que puede llegar a tener éxito, crea un producto mínimo viable. ¿Cómo lo puedes hacer? Si es con Arduino, pues con Arduino o con SP son herramientas, para prototipar, son herramientas geniales si queremos llevar productos tecnológicos al mercado. Y cuanto antes, ponlo en manos de tus clientes ideales y que vean si realmente ese problema que tú supones que tienen se lo resuelve. Eso te va a dar mucho feedback. Solo cuando realmente veas que ese problema existe y que realmente tu producto lo resuelve, es cuando puedes apostar y puedes gastar algo de dinero para crear un prototipo algo mejor, algo más consolidado que un producto mínimo viable. Y poco a poco, iterando, pues ir creando ese producto. Pero no tiene sentido el hacer un derroche de dinero, como suelo ver muy a menudo en las tiendas de mi ciudad o de cualquier otra ciudad, donde de repente en un local comercial que cuesta el alquiler 1.000, 2.000 euros, pues al mes montan una empresa, como enfrente de mi casa montaron una empresa de impresión 3D que duró 3 meses. En los 3 meses cerraron. Y toda la inversión en rótulos, en adecentar el local, en maquinaria, todo se quedó para nada, porque no tenía sentido ese tipo de negocios aquí donde yo vivo. Dicho esto, quiero hablar de varios productos fallidos en la historia que me han llamado mucho la atención. Así que voy a comentaros 3 productos que os van a sorprender. ¡Ay! ¡Otra vez error! ¡Maldita sea! Han Solo enfadado parece. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. ¿Arduino Kit para qué tú quieres? Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú quieres abrazar, la página
programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! En programarfacil.com formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Bueno, estos ejemplos son de la vida real y más de uno los conoceréis. El primero que he querido sacar es el Sony Betamax. Fue un formato de vídeo de los años 70 que no triunfó y que, aunque era superior técnicamente a su competencia, pues el VHS fue el elegido por el resto de compañías. ¿Qué pasó con Sony Betamax? Se fue al traste. De hecho, os tengo que decir que en mi casa compramos un beta y al final tuvimos que cambiar a VHS porque no había películas para este formato. Otro producto que seguro que conocéis más de uno es la Google Glass. Fueron otro de esos productos que no llegaron al público general debido a que es bastante raro ver una pantalla en unas gafas mientras estás hablando con una persona. Estoy seguro que habéis visto más de un vídeo de la Google Glass y la idea está bien, pero no es el momento ni es el método para mostrar información. Bueno, ¿y cuánto dinero se invirtió en estos proyectos? ¿Cientos de miles o de millones? Pues nunca lo sabremos. Pero quizás el caso más interesante para describir esto es el de Iridium. Y me voy a extender un poquito más con esta empresa. Fue una startup creada en el año 94 donde 4 emprendedores visionarios tuvieron una idea que cambiaría el mundo. Su idea era muy sencilla. Pensaron que en el futuro, y no andaban mal encaminados, todo el mundo tendría un móvil. Aunque en el año 94 ya existían los teléfonos móviles, no era obvio que todo el mundo iba a tener uno en el futuro. Y ellos ya eran visionarios y lo veían. ¿Cuál era su idea? Bueno, pues su idea era genial y era magnífica. Era crear un único operador mundial que diera cobertura a todo el planeta. Y por eso su idea pasaba por lanzar 77 satélites al espacio para dar cobertura vía satélite a todo el planeta. Cuando propusieron esta idea a los inversores, bueno, estos no dudaron en financiar con lo que hiciera falta. Les salían los millones por los bolsillos. De hecho, ostenta un récord y es que es la startup que más dinero ha levantado en una ronda de financiación. 5.000 millones de dólares. Es un récord que, vamos, nadie ha conseguido desbancar hasta el momento. Contrataron, pues como supondrás, con esos 5.000 millones de dólares a todo el personal necesario para montar la empresa. Compraron unas oficinas bien chulas y dijeron, venga, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hay que hacer? Pues nada, lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestra idea, no hay que inventar la rueda, lo único que hay que hacer es ejecutar el plan de negocio que hemos hecho y llevar a cabo esa idea magistral que hemos tenido. ¿Qué hicieron? Bueno, pues los ejecutivos que contrataron, que como buenos ejecutores, cogieron el plan de negocio y lo ejecutaron. Primera página del plan de negocio. ¿Qué dice? Bueno, pues que hay que fabricar y lanzar 77 satélites al espacio. Pues ya tenían por dónde empezar. Cogieron de esos 5.000 millones, habían contratado un montón de ingenieros y fabricaron y enviaron al espacio 77 satélites. Es de imaginar que fabricar un satélite no es barato, es más bien caro. Y lanzarlo, pues también, es bastante caro. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que pulieron un montón del dinero de esos 5.000 millones que consiguieron de financiación. Bueno, al final consiguieron enviar esos 77 satélites y cuando terminaron comprobaron que todo funcionaba, cogieron el teléfono, oye, esto da marca, oye, qué genial, que esto funciona y se constituyeron como operadora global y desplegaron su red comercial. Esto fue más o menos en el año 2001, desde 1994 que tuvieron esa magnífica idea, pues habían pasado 7 años hasta que los 77 satélites estaban orbitando alrededor del planeta. ¿Qué pasó? Bueno, que en aquella época empezaron a operar otras operadoras como Airtel, Amena y otras tantas a nivel mundial que ofrecían una tecnología y dispositivos muy pequeños y cuya antena casi no se veía. No eran operadores globales, es decir, no te permitían llamar desde cualquier parte del mundo, pero algo muy importante, eran móviles
como el Ericsson, como el Motorola V, móviles muy pequeños que cabían en un bolsillo. Eso sí, no eran operadores globales y no te permitían hablar desde el medio del Pacífico. Pero el terminal cabía en un bolsillo, algo muy importante. Sin embargo, los terminales de Iridium daban unos móviles con cobertura mundial, pero con unas antenas que ocupaban casi más que el propio móvil. Eso era inviable meterlo en ningún bolsillo. ¿Qué crees que eligió la gente? Pues yo creo que ya lo sabes. La gente buscaba algo que entrara en su bolsillo y que pudiera llevar cómodamente. ¿Qué pasó? Pues Iridium quebró en 8 meses y después de pulir mucho dinero enviando 77 satélites al espacio que todavía están orbitando. Tras esa debacle, en una entrevista a uno de los fundadores, un periodista preguntó ¿qué pasó con Iridium? Y él contestó: lo hicimos bien, seguimos todos los pasos y descubrimos qué querían los clientes. Lo malo es que nos costó 5.000 millones saber esto. Lo mismo podemos aplicar en el sector de la tecnología y en proyectos basados en Arduino o ESP8266. Está claro que nadie nos va a dar 5.000 millones para lanzar 77 satélites al espacio. Estas herramientas nos permiten crear ideas, prototipos, de una manera muy sencilla y muy rápido y un coste muy reducido. No hace falta gastar cientos o miles de euros para probar nuestras ideas. Y es lo que hablábamos con Eddie. No gastes dinero en crear una app. O sea, no merece la pena gastar ni 1.000 ni 2.000, aunque los tengas. Porque realmente no sabes si va a tener utilidad. Es como Iridium. Iridium gastaron 5.000 millones en enviar 77 satélites al espacio para darse cuenta que la gente prefería un móvil con una antena más pequeña y que le da lo mismo si no podía hablar desde el Pacífico. Porque hasta ahora habíamos estado sin hablar desde el Pacífico y no nos había pasado nada. Sin embargo, tener un móvil sin antena metida en un bolsillo, eso sí que era muy importante. ¿Qué les costó? 5.000 millones saber todo eso. No cometamos el mismo error que Iridium y creemos un superproyecto para que luego nadie lo quiera. Dicho esto, termino con esta reflexión, con esta idea de que realmente cuando queremos crear nuestros proyectos tenemos que ser muy conscientes a quién va dirigido, tenemos que ser muy conscientes de que las ideas en sí no valen nada y que lo que realmente vale es cómo ejecutarlas y que no todo el mundo, aunque los contemos, nos va a robar la idea porque es muy complicado llevarla a cabo. Ahora sí, os dejo con Diego Trapero y vamos a hablar de impresión 3D. Impresión 3D con Diego Trapero de BitFat. Bien, pues otra semana está aquí con nosotros Diego Trapero. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Luis? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, ahí trabajando. A tope, ¿no? A tope. Y hoy me ha pasado una cosa que te quería contar. Quería que lo oyera también la gente, porque tú y yo siempre hablamos de como del karma y de la gente que da más que recibir y cómo ayudar a la gente y todo eso. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto, hombre. No me voy a acordar del karma. Pues es que en el mundo de la impresión 3D hay gente muy buena. Y hoy esta mañana estaba en el hospital. Hemos estado imprimiendo unas piezas para un proyecto muy interesante que tenemos y no teníamos, nuestra cámara de curado se ha roto. Bueno, pues me he pasado toda la mañana en una empresa de aquí que está al lado de mi casa que desinteresadamente me han dejado ir a la oficina, a la suya, poner ahí a curar, porque es una impresora de resina, mis piezas en sus máquinas, me han acogido ahí como si fuera uno más, he estado toda la mañana con ellos, he conocido al que lleva la parte de impresión 3D y hemos podido curar las piezas todos sin pagar nada, pero ves como, no sé, hay gente buena en el mundillo de la impresión 3D. Sí, hombre, claro, igual que no solo en el mundo de la impresión 3D, en el resto del planeta hay mucha gente buena y menos mal, porque si no esto sería bastante triste, este mundo. Sí, no sé, siempre, y luego conoces a gente, luego siempre vas a intentar devolver el favor, entonces como que tener esa actitud de ayudar a la gente es que al final siempre te va a acabar revirtiendo. Eso lo hemos hablado muchas veces tú y yo. Sí, de hecho, bueno, ahí ya cada vez que se publica un capítulo con esta sección, sí, ya se empieza a generar bastante debate, sobre todo en iVoox, con Ismael y con Jorge. Sí. Que ellos aprecian muchísimo la labor que estás haciendo, bueno, y mucha gente lo aprecia.
Y nada, yo desde aquí también quiero dar las gracias a toda la gente que comenta y sobre todo animo a todos los que estéis escuchando a Diego que, bueno, si tenéis preguntas, ya sabéis, las podéis dejar en la plataforma de podcast o directamente mandárselas a bitfast.io. Sí, que la gente pregunte, a mí me encanta, igual a Ismael, a Jorge Lobo me parece, leemos las preguntas, haremos una sección seguramente con esas preguntas, entonces muchísimas gracias por participar y cuanto más preguntas hagáis, mejor para nosotros. Perfecto, y sobre todo eso, que el poder hacer luego, coger esa información y no solo contestarles a ellos, sino que pueda servir para más gente, para que más gente que seguramente tenga la misma duda y por lo que sea, pues nos la pregunta o para que no se quede con ella. Y bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a empezar con esta nueva sección, este nuevo capítulo de impresión 3D. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, ya hemos estado repitiendo, creo que llevamos 2 o 3 capítulos hablando de qué influye en la calidad de impresión. Hemos hablado del sistema de extrusión. Hemos dicho que el laminado es muy importante, saber cómo conseguimos hacer un podcast porque es un tema un poco más complejo. Y hoy vamos a hablar de otros componentes de la impresora que influyen en la impresión. ¿Qué es lo que más influye? La estructura y el movimiento, la mecánica de la máquina. Vamos a hablar también de la electrónica, pero eso, vamos a introducir qué tipos de estructura, de mecánicas hay, cómo elegirla, cuál es una buena, cuál es una mala, qué podemos encontrar por ahí, etcétera. Pues nada, que los oyentes vayan sacando la tarjeta de crédito porque seguro que hay que comprar cosas. Este va a ser más barato que el anterior de extrusores, ¿eh? Esto es un poco, ¿no? Que los extrusores es lo más caro. Bueno, hay alguna cosa cara también. Oh, vale. Vale, lo que he hecho para diferenciarlo, para que nos entendamos todos es de cada cosa que vamos a hablar, estructura, mecánica y electrónica. Vamos a ver el nivel regular, el nivel que te viene con la impresora china. Vamos a ver el nivel que está bastante bien y luego vamos a ver el nivel premium. O sea, de esos componentes, cómo puedes tener el regular, el bueno y el premium en tu impresora. Me imagino que también irá en ese mismo orden de más barato a más caro, ¿no? Efectivamente. La net está casi siempre en el regular. Ya voy adelantando cosas. Bueno, pues empezamos con la estructura. Vale, vamos a ello. Vale, la estructura, ya lo hemos dicho, estructura y mecánica son uno de los 3 componentes que más influyen en la calidad. Entonces, aquí lo importante es tener una impresora lo más rígida posible, bien montada, que esté toda apretada, etcétera, y que genere una estructura rígida. Tiene una particularidad esto, que la estructura normalmente depende del tipo de impresora que tengas. Entonces, hay impresoras que son baratas, que tienen una estructura que está súper bien, y bueno, hay impresoras baratas que tienen una estructura que está regular. Normalmente las impresoras buenas también tienen buena estructura, pero es posible tener una impresora bastante rígida a un precio bastante razonable. Aquí tampoco te tienes que gastar todo el dinero. Yo como impresión desde fuera, que lo veo, que no tengo impresora 3D, siempre me ha parecido que con las estructuras como que le faltan las cosas. Es decir, veo como el esqueleto, digo, pero ¿y esto? ¿No le falta aquí como unas tapas o algo así? Porque luego sí que ves algunas que sí que tienen como algo de protección, ¿no? Me imagino que será, ya sea con cristal, con metacrilato, y luego hay otras que las ves muy peladitas. ¿Qué influencia hay en todo eso? Es que las impresoras son máquinas que a diferencia de otras máquinas industriales típicas, no requieren casi fuerza para funcionar. No tiene no tiene esfuerzo sobre la estructura y luego que vienen del mundo maker. Entonces la mayoría son máquinas muy básicas. Pues la típica Prusa, como dices tú, parece un esqueleto. Uh-huh. Si le empiezas a añadir paneles, la cierras, primero consigues más rigidez y luego además es que te aísla del ambiente. Entonces, claro, sí se nota la diferencia entre la típica Prusa y otras impresoras que ya van cerrándose, pues como la Ultimaker, pues sí tienen una estructura más rígida. Pero bueno, eso en estructura te vale con poco. Con una Prusa también se puede imprimir bien. Uh-huh. Entonces, eso, íbamos a hablar del nivel regular, bueno y el premium, que es una estructura así un poco básica que ni fu ni fa, por lo que dices tú. Lo más famoso, la Aneta 8, que es una impresora que viene con una estructura que es de metacrilato, que es un esqueleto como le llamas tú,
que tiene las varillas roscadas para el EGI. Entonces, una vez la montas, pues el marco se mueve un poco de un lado a otro. Se le pueden colocar unas abrazaderas para hacerla más resistente, pero bueno, eso es una estructura un poco básica. Siempre se te va a mover a la hora de imprimir. Luego ya, si quieres un poquito más, el nivel intermedio bueno, por ejemplo, está la Prusa típica de la que vende Prusa o la que tiene un marco de aluminio, que vale, ya no tienes el marco de metacrilato, ya es una cosa bastante más sólida. A ver, las nuevas Prusas llevan una especie de... llevan para el EGI unos perfiles de aluminio bastante gordos y eso ya es una cosa resistente. Ujú. Ya ese nivel igual, se pueden imprimir cosas con más fiabilidad. Y luego ya el último nivel de impresora, o sea, una estructura ya bastante buena, bastante bien, es lo que hemos hablado antes, pues es impresoras de chapa, impresoras de perfil de aluminio, impresoras de paneles, impresoras cerradas, etcétera. Para que veáis que no hace falta tener la mejor impresora para que la estructura sea muy rígida. Una Prusa Steel tiene una de las estructuras más rígidas que existen, que está hecha de acero cortado con láser y ensamblado. Una CR10 que tenía yo o la Ender 3, que son impresoras súper baratas, simplemente al ser de perfil de aluminio, eso ya está bastante bien, no necesitar mucho más. Entonces la estructura, se puede tener una estructura bastante buena a un precio razonable. Una pregunta con respecto a esto. Por ejemplo, en el Maker de aquí de Alicante tenemos una BQ que Sí. tiene pinta de por fuera, que se la ve una estructura robusta, pero luego los entendidos dicen que realmente no vale lo que cuesta esa impresora. ¿Tenéis una Whitebox 2? O 1, vamos. Sí, me parece que es la Cuadradota, 1. ¿no? Bueno, esa impresora tiene una de las estructuras más robustas que he visto yo nunca, que es de acero atornillado, me parece. Uh-huh. A ver, es que yo creo que una impresora profesional tiene que valer un dinero, porque esa impresora, no sé, alrededor, la Whitebox 2 me parece que está alrededor de 1.500, 1.700. Bueno, tampoco me quiero equivocar con las cifras, se puede buscar. Uh-huh. Una impresora profesional requiere una cantidad de soporte, sobre todo el soporte, que tiene que valer dinero para que luego alguien esté dispuesto a ayudarte con ella. Vale, o sea que realmente, aparte del hardware, luego estás pagando el servicio de soporte, claro, y todo lo que conlleva, ¿no? No te la deja como la Neto A8 y vete a AliExpress a preguntar a quién te la ha vendido, ¿no? Claro, ese es un poco el modelo chino. Te venden la máquina por 150, 200, 300, pero nunca se van a ocupar de nada durante la vida del producto. Uh-huh. Si quieres y es un público diferente. Si quieres un producto profesional, pagas precios de profesional y luego se supone que podrías exigir un soporte de profesional, no un soporte chino. Uh-huh. Vale. Entonces son un poco mercados diferentes. Y otra pregunta con respecto a la estructura es ¿cómo de influencia es a la hora de montarla? Es decir, si la monta alguien que es experto, que no es experto, que apriete bien los tornillos, ¿todo eso tiene influencia en la calidad? Claro, influye mucho cómo la montes. Si la tienes que montar, influye mucho el mantenimiento. Entonces, dos estructuras iguales, como has dicho tú, el mantenerla bien apretada, el montarla con los ejes perpendiculares para que no te salgan las piezas como rombos, todo eso es muy importante porque en las impresoras siempre influye mucho el operador. El tener un mantenimiento correcto y tener cuidado de la impresora influye mucho en el rendimiento, y en la estructura es un caso más. ¿Hay algún tipo de herramienta que recomiendes a la hora de montar una estructura? ¿Algún nivel, alguna escuadra o algo así parecido? Yo las he montado sin nivel, ¿eh? Sin nivel, ¿no? Pero bueno, se recomienda, ¿no? Mínimo un nivel, ¿no? Sí, bueno, alguna vez se ha usado nivel, luego esto se suele nivelar. Sí que hay que poner, se supone, a escuadra pero yo no he sido muy cuidadoso en ese sentido. O sea que no puedo quejarme de la gente, la verdad. Pero y luego algo Sí. que tengo que cuadrar en mi cabeza es algún defecto que te claro, al hacerlo sin las herramientas adecuadas no lo vas a hacer perfecto. ¿Eso conlleva que tengas que hacer un ajuste luego Sí. a nivel de impresión más fino? O sea, tarden más en ajustarlo. Sobre todo si es que yo el defecto que más he visto, que eso me ha pasado a mí, es no cuadrar los ejes en perpendicular.
Entonces eso luego lo ves porque vas a hacer un cuadrado grande y parece un rombo. No se ve perfectamente, pero parece un rombo. Entonces es una de las cosas que sí, si empiezas a ver que se te está desviando, pues tendrías que ponerte con la escuadra y dejar bien cuadrada la máquina. Eso, por ejemplo, en las Core X yo tengo varias. Si aprietas mucho más una correa que otra, se te empieza a poner romboidales las piezas. Entonces, una vez te das cuenta, si te pones con la regla, con el calibre o con lo que sea, y te intentas que todos los ejes estén ortogonales. Si te ocurren cosas de esas, se acaba notando. Si tienes un tornillo suelto, por ejemplo, que otra cosa que ocurre mucho, también empiezas a notar que se te mueve la máquina, que la correa no va bien. Entonces, se suelen poder corregir en hardware. Vale, perfecto. Vale, hasta aquí esto la estructura, ¿no? Sí. Ahora pasamos al movimiento, a la mecánica, ¿no? Exactamente. Entonces, en esto igual hay 3 niveles. Es estructura, recordamos, estructura y parte mecánica es uno de los 3 componentes que influyen en la calidad. Entonces, podríamos tener un movimiento un poco regulero. Eso consiste en tener unas varillas que no están endurecidas, las varillas son las varillas de acero por las que van los rodamientos, los casquillos, los ejes de las impresoras. Entonces, cuando son malas las varillas, al pasar tantas veces el rodamiento de bolas, le suele dejar surcos. Si en tu impresora empiezan a salir surcos, pues bueno, podrías empezar a sustituirle las varillas y ponerle unas endurecidas. Luego los rodamientos, que es otra parte, casi todas las impresoras, sobre todo de nivel de entrada, van con varilla y rodamiento lineal. Hay rodamientos chinos muy malos y hay rodamientos chinos que no están mal. Si tienes uno muy malo, si empieza a perder bolitas, si empieza a sonar muchísimo, a tener mucho juego, igual, pues comprarte otros rodamientos y cambiarlos. Aquí nos hizo una pregunta Ismael, que nos dijo que si le ponía rodamientos de polímero como los que vende Igus. No sé, ya la discutiremos esa pregunta si hacemos la sección. Sí. Yo tampoco soy muy pro rodamientos Igus, pero bueno, con un rodamiento chino que esté bien, que confíes en el que te lo ha vendido, puede valer perfectamente. Y luego otro punto son las correas, normalmente el movimiento. Igual, hay correas que son de goma, que son las que a veces ponen en las anets baratas. Las correas normalmente llevan por dentro unas fibras que evitan que se estirajen. Entonces, si tienes las correas de goma, pues bueno, seguramente tu impresora imprima un poquito peor. Cuando ya llegues a un nivel, quieras mejorarla un poco, pues le puedes cambiar las correas. Entonces, eso es el nivel regulero y cómo puedes actualizarlo un poco a nivel bueno. ¿Y cuál es el movimiento premium que ya todo el mundo... O sea, que se puede aspirar? Normalmente son las guías lineales. Las impresoras de guías lineales se mueven normalmente mucho mejor y de manera más fiable que la típica impresora de casquillo y varilla. Aquí siempre hay clases. Tienes las Hewitt, que son bastante caras, que son de taiwanesas, me parece, originales, pero luego yo sé, porque yo he montado guías lineales chinas, que también en China hay mucha variabilidad. Tienes guías lineales que están bastante bien y luego guías que están bastante regular. Entonces, con una guía lineal china que esté bien ya te vale. Si quieres ir a tope, pues ya puedes ir a por una Hewitt original. Pero eso, las guías lineales, eso es como el nivel de movimiento más fiable que tienes en impresión 3D normalmente. Y me imagino que con la mecánica pasará algo parecido a la estructura. Depende de lo manazas o lo buen mecánico que seamos, ¿no? Sí, yo creo que hasta influye más, porque aquí igual es muy importante el mantenimiento. Influye cómo tengas alineados los casquillos con la varilla. Si los tienes doblados, te vas a desgastar la varilla muchísimo antes, te va a sonar la impresora, etc. Tienes que tensar las correas, tienes que limpiar los ejes, engrasarlos, quitarles el polvo, tienes que evitar que la laca te entre en las varillas. Entonces aquí influye aún más el montar y mantener correctamente la impresora para tener un movimiento que sea lo más fiable y que imprima con la mayor calidad posible. Claro, que al final es como con nuestros vehículos, nuestros coches, motos, que un mínimo mantenimiento, ¿no? Para que no sufran. Exactamente. O sea, yo esta tarde lo estaba hablando en la empresa esta que he estado. Quien tenga un coche
y piense que durante 10 años no lo va a tener que llevar al taller y le va a funcionar igual, no sabe lo que es. Pues una impresora es igual, pero te pasa en el primer mes. Claro, no, el primer mes ya te deja de funcionar. Claro, no, no son 10 años, menos, yo creo que en 5 o 6 años, si no los llevas nunca al taller... Sí, o menos. Sí. Si vieras el mío... vas a tener que... te vas a enterar cuando te quedes tirado en la carretera. Exactamente, que son máquinas muy complejas y quieras o no requieren mantenimiento y cuidarlas bien. Vale, y si quieres pasamos muy rápido por la electrónica. Sí. Vale, pues eso, estábamos hablando de componentes de impresión 3D. Por redondear un poco el tema, podemos hablar de impresoras, de la electrónica. En este caso, la electrónica no influye tanto en la calidad de la pieza. Con una electrónica de 8 bits, que el típico Arduino, más RAMs, se puede imprimir perfectamente, vale para casi todo, excepto a lo mejor que tengas una Delta, que son impresoras que requieren un poquito más de capacidad de computación, pero vamos, que eso, yo he tenido las impresoras que tengo yo son Arduino, RAMs y relé, que ahora contaremos por qué se le pone un relé, y con eso la mayoría de las impresoras van perfecto. Tenemos que apuntar un día a hablar de RAMs, de qué es realmente RAMs, vale, y para qué se utiliza. Sí. Vale, perfecto. Además, es que cuadra mucho con el tipo de oyente. Yo creo que esto les encantaría. Ese le podemos dedicar un monográfico y todo. De todo hablamos. Parte yo de toda la parte de cómo se programa y cómo se la electrónica, y luego ya meternos directamente a cómo se utiliza dentro de las impresoras 3D. Vale, me gustaría mucho. Y aparte, lo hilamos con esto, es el tema relé. Es que en electrónica, en vez de regular, bueno y premium, tienes las electrónicas que te queman la casa y las que no te la queman. Vamos, el mortal y no mortal, ¿no? Que tienes aquí apuntado. Exactamente. ¿Por qué? Porque es que hay muchas RAMs chinas que vienen con un MOSFET. Bueno, esto, si eres oyente de la tecnología para todos, supongo que estaréis familiarizados y os gustará. Vienen con un MOSFET para conmutar la cama, que ya hemos hablado de esto también, que está infradimensionado. Entonces, la típica NET le colocan la cama que consume a lo mejor 11 amperios y empieza a arder la placa. Te arde el MOSFET que lleva para conmutar eso. Entonces, muy importante, si vas a comprar una NET, si vas a comprar unas RAMs con cama caliente, que no puedes dejar lo que lleva puesto. ¿Qué se hace en estos casos? Vale, puedes comprar la solución hecha, que son placas como las que hace Static Boards, la OMV20, la RAMs SB, que no estoy seguro de que Static Boards siga vendiendo placas, porque no sé si están... Me parece que están dejando de venderlas, pero eso son placas de calidad que tienen bien resuelto ese tema. Y luego la otra opción es ponerle un relé de automoción de estado sólido. Un MOSFET también se puede poner por separado, que ya esté bien dimensionado y que no se vaya a quemar con toda esa potencia. Y entonces ya puedes poner tu impresora sin miedo y no se te va a quemar. Y sobre todo cuando estamos hablando de una tecnología que en la gran mayoría de los casos no vas a estar tú delante, sino que son horas de impresión y claro, vas a dejarlo solo, ¿no? Por la noche en tu casa es un peligro. Claro, si aprecias a tu familia, aprecias tu casa, merece la pena gastarse pues en lo que se haga falta para que todo sea seguro. Yo creo que es un buen mensaje de marketing. Tenemos que empezar a vender RAMs buenas. Pues, a ver, eso es más o menos. Simplemente, ya si quieres el nivel premium, te puedes comprar una Duet, 140 euros, unos drivers silenciosos, 10 o 15 euros por unidad. Pero vamos, en electrónica, con que no te cueste dinero la impresora, lo que vale una casa, yo creo que ya vas sobrado. Vamos más que sobrado, sí. Y aparte de otros componentes que podemos, aparte de todo lo que hemos visto, que podemos llegar a mejorar. Siempre puedes, a ver, pues tienes la cama caliente. Lo normal es que la impresora ya viene con cama caliente, pero es un lujo poder imprimir con una cama caliente, aunque sea pelea a nivel de fiabilidad. Pues tienes motores, la mayoría de los motores siempre van bien. Lo que te vengan con tu máquina está fenomenal. Y no sé, hay gente que le pone sensor de nivelado. A mí el sensor de nivelado tampoco me gusta mucho. Y luego la extrusión, que es lo que hablamos el otro día. El resto de componentes son extrusor y hot end, que esos sí que influyen muchísimo en la calidad y en la fiabilidad. Y que si quieren pueden ir al podcast anterior y pueden escuchar más en detalle para qué sirve cada uno y cómo se pueden actualizar.
Pues nada, yo creo que, vamos, ha dado aquí una clase magistral de cómo podemos mejorar la calidad de impresión, vamos, de pasar por diferentes niveles. Si no queremos ser premium, siempre podemos ser bueno y regulares, me imagino lo que ya venga con nuestras impresoras 3D. Y te hago también otra puntualización, hemos puesto lo de ramps, y otro tema también interesante es el tema de nivelado. Siempre os oigo hablar, hay que calibrar, ¿no? O nivelar la impresora. Y no tengo muy claro qué es eso o qué pasos, o qué es realmente lo que se está nivelando. Y creo que puede ser interesante Hablaremos de esto. Para todo el mundo. Es que yo soy hay dos escuelas, pro nivelado y antinivelado. Yo soy más manual. Entonces vamos a hablar de las ventajas de cómo se hace un nivelado automático. Y luego, si quieres, yo prefiero el manual porque no me gusta tener máquinas muy complicadas. Entonces, que hay nivelado automático y manual. Hay dos escuelas, ¿no? Exacto. Vamos, la mayoría de las impresoras se hace un nivelado automático, manual en el hardware, la dejas bien puesta y tal. Luego puedes añadirle un sensor inductivo, que igual es otra cosa que la gente que ya sabe de Arduino está muy familiarizado con ello. Y lo que hace el firmware de la impresora Marlin, que es el software que lleva el Arduino para controlar la impresora, va pasando con ese sensor sobre la sobre la superficie de impresión, y entonces detecta los desniveles, la inclinación que pueda tener y la intenta corregir. Podemos igualmente hacer un monográfico de esto. Pues está muy bien, hay mucha gente muy a favor. Yo lo he usado, también está bien, pero yo prefiero tener impresoras con pocas cosas que puedan fallar. Pues te dejo otra idea, y es en Twitter poner una encuesta y de paso lo comentamos. Ponemos la encuesta para que todos tus seguidores pues puedan votar a ver qué prefieren, manual o automático, y el día que hablemos hablamos de eso, pues veamos los resultados. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, Diego, pues nada, muchísimas gracias por esta clase magistral y nada, espero volverte a ver pronto por aquí. Muchas gracias a ti, Luis. Un placer. Y recordad, podéis seguir a Diego Trapero en su página web en bitfat.io. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, donde hemos visto cómo podemos customizar o cómo podemos hackear el IDE de Arduino para cambiar el tema de una forma manual, metiéndole mano no es código, sino metiéndole mano a los archivos de configuración del tm.txt. Te dejaré todo cómo lo puedes hacer en las notas de este capítulo. También he estado hablando de que realmente las ideas no tienen ningún valor. Lo que sí que vale es cómo ejecutar esa idea. Sigue estos pasos, intenta esa idea compartirla con tus más allegados, intenta que tus amigos, la gente que tienes alrededor, te den feedback de primera mano antes de gastar tiempo y antes de gastar dinero en la ejecución de esa idea. Y luego ves poco a poco, progresivamente, desarrollándola desde hacer un prototipo, un producto mínimo viable. Entrégaselo a tu cliente ideal lo antes posible para que él te dé un feedback de primera mano, y recuerda que las ideas no las valida nadie. Lo único que valida es que si realmente quieres vender ese producto, alguien saque la tarjeta y te lo compre. Es la única manera de validar un producto, un servicio o lo que sea. Te he hablado de Iridium, como no hace falta gastarse 5.000 millones de dólares para saber si una idea es válida o no, y enviar 77 satélites al espacio. Y nada, también hemos hablado con Diego Trapero, hemos visto cómo podemos mejorar la calidad de impresión 3D. Cada día tengo más ganas de comprarme una impresora 3D. Dentro de poco veremos, se va acercando también mi cumpleaños, por eso es el motivo también por el que no voy a grabar la próxima semana. Y nada, la verdad es que voy teniendo ahí el gusanillo. Me falta, que ya os comenté hace tiempo, espacio aquí en mi pequeño despacho, en mi pequeño reducto dentro de mi casa. Espero dentro de poco tener un taller algo más amplio donde pueda seguir desarrollando pues todo esto que hago en torno al movimiento maker, en torno a la programación, y cada vez también dándole más caña a la electrónica. Os recuerdo a todos aquellos que estáis escuchando esto y queréis aprender a programar con Arduino desde cero, con un soporte especializado por mi parte,
contesto a todas las preguntas en menos de 48 horas, doy explicaciones por vídeo, por audio o como haga falta para que tú puedas aprender a programar con Arduino de una vez por todas y dejes ya de copiar y pegar, que si nos da resultados muy fácilmente, lo único que nos lleva es a un callejón sin salida. Todo eso lo puedes ver en campus.programarfacil.com. Para el resto, pues ya sabéis, me podéis encontrar en programarfacil.com, en redes sociales, sobre todo en Twitter, @programarfacilc, y os deseo que paséis una buena Semana Santa, que comáis muchas torrijas, que son tradicionales o son tradición aquí en España, que disfrutéis de las vacaciones si tenéis. No nos vamos a escuchar la próxima semana, pero nos escucharemos la siguiente. No faltéis a la cita y sed felices.